Davis Orozco es como una hormiguita que jamás deja de chambear. Trabaja por aquí, por allá, en provincias, sale de nuestro país, regresa, se da el lujo de pasearse no solamente en nuestro país, sino en Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia, por todos esos lugares ha paseado su arte nuestro Davis Orozco. Y por eso este artista no cambia, a pesar de haber salido de nuestro país, este artista siempre está con los pies sobre la tierra. Es por eso que para él, por ejemplo, si llega a las cámaras de Purito Perú y está Frecuencia Latina o de repente cualquier programa de señal abierta, él nos atiende igual a toda la gente de prensa. Y la verdad, un aplauso para él, porque no todos los artistas nos reciben con esa amabilidad. Así que desde aquí, muchísimas gracias, Davis Orozco. A continuación, señores, una entrevista extensa que le hizo nuestro reportero en acción al bomboncito de la cumbia. Prácticamente te quieren secuestrar, Davis. ¿Cómo estás, papá lindo, para Purito Perú? ¿Cómo estás? Primero que nada, pues saludarnos, feliz de reencontrarme con ustedes después de tanto tiempo. Que hacen el recorrido acá. Están chacando la puerta. Ahorita nos van a secuestrar hoy. Nada. Eso es lo que desata, papá. No, y ustedes saben que lo cubren, que es lo mejor, ¿no? Y te digo, en el escenario me gustó el show, papá. ¿Te gustó? Puta pila, la gente despertando. Qué bueno, gracias, feliz de estar aquí y nada, contento de estar cerrando este año de una manera espectacular. Lo que tengo para ustedes es que ahora, bueno, ya en unos días comenzamos la ronda de medios porque terminamos el videoclip. No te creas tan importante, el video oficial. El oficial. Solamente el lírico ha estado dando vueltas. Tiene 11 millones de visitas de lírico, 11 millones, y este oficial pues era obligatorio. Ya concretamos la gira a Europa también, en el mes de noviembre nos vamos a Europa y están invitados. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Europa? 3 fines de semana, prácticamente todo el mes de noviembre estamos allá en Europa y regresamos a Perú para despedirnos del Perú en diciembre y enero, como todos los años, a Colombia a triunfar y dejar el nombre del país bien en alto. ¿Cuándo estamos viajando a Europa? La primera semana de noviembre nos vamos. ¿Cuándo te paso mi pasaporte? Mañana mismo. Papi, ¿cómo explicas tú esa respuesta del público? Hace tiempo que no se ve detalles como estos. Evidentemente todos los colegas merecen su respeto, tienen su nombre, tienen su carrera, pero la respuesta del público, esa empatía, esa comunicación casi mental, por decirlo de alguna manera, no se ha visto antes, salvo en tus presentaciones anteriores, y hoy día mucho más. Basta que tú digas la mano arriba y todo el local está arriba. Sí. Sí, ahorita hay que acelerar. No, bueno, eso que dices tú es algo maravilloso porque creo que es el regalo más grande que podemos tener nosotros los artistas. Como te he dicho, salvaguardando diferencias, cada uno tiene su esencia, pues hay algunos artistas que tienen la voz prodigiosa o que están parados simplemente. Yo he nacido con esto de entregarme y de compartir el show. La estrategia o lo que yo hago dentro del escenario, lo que hago es que la gente no viva o vaya a ver a un cantante, sino viva una experiencia, ¿no? Y terminan haciéndolo así, bailando, tomando, saltando. He visto a esta gente llorando, gente enamorarse. Es que también vienen los recuerdos del viejito cuando cantaba los temitas y hay gente madura que te sigue. De todas maneras, ¿no? Eso es algo, ¿cómo explicarlo? No sé. Lo único que yo puedo hacer es que me siento agradecido por la respuesta de la gente. Eso es lo único que no se puede comprar. El cariño de la gente no se puede comprar y es algo que yo valoro infinitamente. Le agradezco a Dios y le agradezco a todo el público y también a ustedes porque ustedes son los que de alguna otra manera también hacen que aquí hay pues unas 5.000, 6.000 personas, pero mediante esa camarita miles de miles. Multiplicamos un poco más. Así es, ¿no? Y conocen un poco más de nosotros, ¿no? Papi, fuera del estreno de No te creas tan importante, vamos a salir obviamente con algunas primicias más. Claro que sí, bueno, el No te creas tan importante ha sido el single del disco. Ahora ya hay una canción que se ha preparado especialmente para el verano. Sin duda va a ser el hit del verano y te vas a acordar, y cuando esté en las radios como los primeros puestos te vas a acordar de esta canción que dice Me enamoras tú. Te lo aseguro y te lo firmo. ¿Dedicado aquí por alguien de repente? Simplemente para el amor, todo para el amor, así que nada, todo el mundo a bailar y a compartir con toda la gente. ¿De repente para Stephanie el tema dedicadito? No,
Mira, atrás. Ahorita regresamos, No, vamos más bien, vete retrocediendo, porque ahorita nos van a atacar por acá, porque estamos prácticamente grabando en vivo, saliendo de la presentación de Davis, que nos ha tenido una deferencia, robándole 1 minuto, y con 30 segundos contabilizados a partir de ahora, multiplicado por 3, nos vamos despidiendo. Bueno, El temita, nada. me dices, se estrena en verano. Claro que no, ahora en diciembre. Ok. Regresamos de Europa y estrenamos la televisión en los medios antes de que todo el mundo se vaya de vacaciones, y va a ser el hit de verano. El No te creas tan importante ya cumplió su cometido y ahora viene 11 Me enamoras. millones. 11 Inédito, millones. ¿no? Claro que sí, es un tema de México. No, me se ha refiero a adaptado. inédito que haya alcanzado tanta visita un artista peruano. Ahí Bueno, estamos. al margen de nuestro Yamarco, ¿no? Que es otro género, ¿no? Estamos hablando de lo que es cumbia. Sin duda, pues nosotros los cumbiamberos estamos aquí en lo que es las masas del pueblo y eso es inevitable, ¿no? Feliz por lo que me ha tocado vivir todo este Chiquito, el corazón, tiempo. Feliz. ¿con Feliz. Feliz. ¿tiene nombre? No, nada, tranquilo, feliz. Oye, ¿cómo toda fluye? la vida, ¿Cómo toda la fluye? vida. Pero te agradezco mucho por la deferencia y para adelante, viejito. Para ti, hermano, nada, un abrazo a la gente de Purito, Perú, que sigan los éxitos del programa número 1, Duela quien le duela, se lo dice Davis Orozco, llegó a conectar con cariño.